En este video vamos a hablar sobre las funciones de varias variables. Nuestro equipo está conformado por Francisco Javier Medrano Torres, Enrique Manuel Ramírez López, Rubén Eduardo Fon Varela, Manuel Rangel Romero y una servidora, Caricela Almendra Oaxaca Estrada. En este video vamos a hablar acerca del concepto más importante que existe cuando estudiamos cálculo. Este concepto es el de límites. Vamos a hablar de este concepto más desde el punto de vista intuitivo, antes de lo formal. Esto quiere decir que cuando las matemáticas nos dice que entendamos un concepto formal, es aprender su definición. El punto de vista de teorema, demostraciones, cuando nos dicen el punto intuitivo es simplemente entenderlo. ¿Qué es un límite? La definición de un límite está dada por el límite f de x igual a L y x tiende a C. Esto quiere decir que los valores de f de x se aproximan a L cuando x tiende a C, o en otras palabras, cuando los valores de x se acerquen a C. En las siguientes gráficas se muestran cómo se verían algunos límites, en donde la primera gráfica se muestra un límite cuando x tiende a un valor diferente al de x inicial, y en la segunda gráfica se muestran los diferentes valores de la función. En cálculo vectorial. Ok, bueno, aquí tenemos, en este caso, donde tenemos un límite cuando x tiende a x cuadrada, vamos a ver que eso es cuando nos dicen que x tiende a 1, quiere decir que aquí se acerca a 1. Entonces vamos a representarlo con una tabla de datos que representa x y x cuadrada. Pensemos en valores que se acercan a 1, que estos podrían ser, en x podría ser 0.99 que se acerca a 1, otro más cercano sería 0.95, 0.99. Ahora pensemos en números superiores que se acerquen a 1. Este podría ser 1.1, 1.05, 1.01. Entonces, ¿qué pasa con la función x cuadrada? Para saber qué sucede con x cuadrada, lo que hacemos es sustituir el valor de la x en la función x cuadrada. Entonces, lo que hacemos con 1.9 al cuadrado, vamos a obtener 0.81 y al siguiente sería 0.9225, el otro sería 0.9801, sería 1.21, el otro sería 1.1025 y con el último sería 1.0201. Si este valor, entonces aquí dividimos la tabla. Para saber esto, en la parte superior se va a representar con una gráfica. El de la parte superior es cuando se acerca 1, pero con menor número. Y en la parte inferior es cuando se acerca del lado derecho. Para saber si este valor, cuando me acerco por el lado izquierdo, es 0.9801 y este otro valor que está aquí es cuando me acerco del lado derecho, es 1.0201. En la medida que más me acerco al 1, la función se acerca más al 1. Entonces, aquí pensamos en un número que se puede acercar más al 1, entonces pensamos en, no sé, 0.999 al cuadrado, que esto nos daría como resultado 0.99001, y vemos que este es mayor que 9801, crece y más me acerco más y más, esto se acerca más hasta que llega a 1, pero si hubiese sustituido el 1 en x cuadrada, porque sabemos que si se eleva el 1 al cuadrado es 1, entonces el límite es 1. En este caso, si tenemos una función definida que a tramos nos dice que f de x y x cuadrada es igual a x diferentes de 1
y que la imagen de 2 es x igual a 1. Si representamos esta función gráficamente, que aquí tenemos nuestra parábola que es esta de aquí, pero aquí nos dice que son distintos de 1. Aquí lo que vamos a buscar también va a ser un número cercano que llegue a 1. Esta sería la gráfica que llegue de 1 a 1. Y aquí otro número que se acerque pero mayor que 1. Entonces aquí vamos a representar el número 2, porque es el que nos dice aquí. Esta se llama función a tramos. Y nuevamente, cuando x tiende a 1, cuando x aquí tiende a 1, de esta función a tramos yo voy a decir nuevamente que es 1. Cada cuanto se acerca a estas imágenes al 1, no va a ser el valor 2, va a ser el valor 1, es el que estamos buscando. Entonces, si ponemos f de 1 es igual a 2, podemos ver aquí que el limitante de f de x es igual a 1, tiende a 1. Entonces estas dos son totalmente diferentes. Y cada vez que queramos encontrar un límite de una forma de tramos, es inclusive más fácil encontrarlo desde un punto de vista gráfico. Siempre vamos a mirar diferentes alternativas, y las alternativas que se recomiendan es una utilizando la tabla de datos, segunda es mirando una gráfica como estas, y tercera es evaluando directamente la función, que son estas de aquí. Digamos que la mejor forma de calcular un límite es utilizar una tabla de datos sustituyendo valores x cercanos a 1. Las aplicaciones aquí puede ser en la economía, ayudaría a conocer el valor máximo o mínimo que pueda adquirir el dinero del mercado financiero en un determinado periodo. También otra es en la ingeniería civil. Una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama de diseño de las vías, carreteras, más específicamente en la curva de estas construcciones. Y también puede ser, los límites permiten hacer cálculos para conocer cuándo se agotará un recurso, que este podría ser el petróleo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Medrano Torres y yo les voy a hablar sobre el tema de continuidad. ¿Qué es la continuidad de una función? Es aquella para la cual intuitivamente para puntos cercanos del dominio se producen pequeñas variaciones en los valores de la función, aunque en rigor en un espacio métrico como en variable real. Significa que pequeñas variaciones de la función implican que deben tener cercanos los puntos. Si la función no es continua, se dice que es discontinua. En otras palabras, una función continua es cuando en su gráfica no aparecen saltos o cuando el trozo de la gráfica no tiene huecos. Aquí podemos ver dos ejemplos de cómo es una función continua y cómo es una función no continua. Podemos ver cómo la línea es totalmente continua, no tiene ningún corte, ningún salto. Y de este lado podemos ver cómo aquí es en esta función no es continua. ¿Por qué? Porque aquí corta y se puede decir que tiene saltos o tiene huecos. Entonces esto es un claro ejemplo de cómo una función no es continua. Bueno, aquí es un ejemplo. Determinar la siguiente función f de x es continua en x igual a 2. Básicamente tenemos que saber si esta función es continua o no. Ok, para hacerlo primero tenemos que saber que x es igual a 2. Primero utilizamos esta función,
que f de x, que es f2, es igual a 6, como ya le mencioné, utilizamos esta función, es igual a 6 menos 2 al cuadrado, que básicamente es 6 menos 4, este 4 nos dio del menos 2 al cuadrado, básicamente 6 menos 4 nos da 2. Luego hacemos lo mismo, límite de f de x, que es igual al límite de 6x menos x al cuadrado, que es igual a 6 menos 2 al cuadrado, que esto es igual a 6 menos 4, que nos da 2. Entonces, por último, tenemos que saber si del lado derecho. Para sacar del lado derecho, tenemos que utilizar ahora esta función. Muy bien. Que tenemos que límite de f de x es igual al límite de x cúbica menos 3x. Ya nomás aquí sustituimos el valor de x, que es 2, que es igual a 2 al cubo, menos 3 por 2, que viene siendo 3 por x, es igual a 8 menos 6 y nos da 2. Esto quiere decir que el límite tanto del lado derecho, tanto del lado izquierdo, nos da 2 y esto nos quiere decir que la función, si es continua, si por ejemplo aquí tuviéramos un número que no fuera 2, ya sea 1 o 3, o cualquier otro número, nos diría que la función no es continua, o sea, básicamente en la gráfica tendría huecos o saltos, pero en este caso sí es continua, entonces la función no tiene saltos ni huecos. Bueno, por último, la continuidad la podemos aplicar en la vida cotidiana. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando vamos en la calle o en carretera, que vemos un carro desplazándose y tiene una continuidad. Podemos ver cómo, cómo el carro es continuo, no se levanta, no tiene, y pues básicamente no se despega del desplazamiento. Y pues otro claro ejemplo es el tren, como es continuo, aquí podemos ver y obviamente no tiene huecos ni saltos ni nada, entonces podemos ver cómo es continuo y sigue su, su, su línea, o sea, su continuidad. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte, gracias por su atención. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las derivadas direccionales. Cuando tienes una función de varias variables, fx, y un vector en el espacio de entradas de la función, la derivada direccional de f a lo largo del vector v te dice la tasa de cambio f a medida que la entrada se mueve con el vector de velocidad. Aquí les muestro una imagen de cómo va cambiando f a medida que la entrada se desplaza en la dirección del vector v. La notación aquí se calcula al tomar el producto punto entre el gradiente de f y el vector v. Es decir, aquí tenemos el producto punto por el vector. Esto podemos reescribir la noción más conocida de una derivada parcial como una derivada direccional. Solamente reescribir, aquí hacemos la igualdad y decimos la derivada parcial nos da la tasa de cambio de f a medida que movemos la entrada en la dirección de y. Por lo tanto, si queremos reescribir la derivada parcial con respecto a y, nos quedaría de esta manera, que de todos modos sigue siendo pues, una igualdad, que no sería más que la derivada de la función. Ejemplo, determine la derivada direccional en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje x positivo sea pi6. Aquí encontramos pues, sus derivadas parciales, que es igual a 4xy al cubo más 6y en y más 6x al cuadrado por y al cuadrado más 6x en j y en el punto 1,1. Esto va a ser igual a 10y más 12j. Ahora bien, en el ángulo que es igual a pi sobre 6, eso se convierte a raíz de 3 sobre 2
eso en y más un medio. Por lo tanto, tenemos que la derivada direccional en el punto 1,1 va a ser igual a 10i más 12j por un medio por la raíz de 3 más un medio. Esto nos va a dar el resultado de 5 por la raíz de 3 más 6. Así, recuerden que la u es el vector unitario. Olvidaba. Y la aplicación que tiene esto, un ejemplo es, se quiere determinar la inclinación de la colina respecto al eje z. Si la colina está representada por z es igual a f, x, y, se sabe cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes. La pendiente en la dirección de y está dada por la derivada parcial fy, x, y la pendiente en la dirección de x está dada por la derivada parcial fx, x, y. Estas dos derivadas parciales pueden usarse para calcular la pendiente en cualquier dirección. Para determinar la pendiente en un punto de una superficie se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. Sea la igualdad esta de z es igual a f, x, y. Una superficie y un punto x0, y0. Un punto en el dominio de f, la derivada direccional estará dada por un vector unitario. El vector unitario es coseno por el ángulo más seno del ángulo en j. Eso es en i más j. El siguiente tema que voy a explicar es un plano tangente. Un plano tangente a la función de dos variables, que esta sería f de x, x. Un plano es tangente a su gráfico. De manera intuitiva, es común visualizar una función como esta en su gráfico tridimensional. Recuerda que puedes describir esta gráfica de manera más técnica al describirla como un cierto conjunto de puntos en el espacio tridimensional, como se muestra en el video. Se llama plano tangente a una superficie en un punto P de la misma, al plano que contiene todas las tangentes a curvas trazadas sobre la superficie por el punto P. Es más fácil representarlo esto de forma en videos o en imágenes para que sea más entendible. Las aplicaciones de los planos tangentes. En la vida cotidiana, las rectas tangentes en una curva o objeto podrían observarse de muy diferentes maneras, como lo son en el punto contacto de la rueda de un automóvil, un tobogán, en las llantas de una patineta, en un tobogán de agua, en las ruedas de la bici o en las llantas de un automóvil. El desplazamiento de un tobogán es una curva que tiene forma de arco. Teorema de Taylor. Antecedentes. El teorema de Taylor fue creado por el matemático Brock Taylor en el año 1712, aunque antes de él, James Gregory lo había descubierto en el año 1671. ¿Qué es el teorema de Taylor? El teorema de Taylor es un resultado del cálculo diferencial y se utiliza para demostrar que cualquier función puede aproximarse con una precisión arbitraria usando la suma de potencias infinita. Por medio de este teorema se pueden tener aproximaciones polinómicas en función a cierto entorno y de un punto en el que la función sea diferenciable. Asimismo, por medio de este teorema se puede acortar el error obtenido por medio de una estimación. Fórmula: f de n de x es igual a la sumatoria de n es igual a 0 a n. dn por f de x sobre dx a la n. X es igual a 0. X menos x0 a la n sobre n factorial, en donde se tiene una aproximación exacta en el límite n infinito. F de x es igual al límite n cuando n tiende a infinito. Esto da igual a la sumatoria de n cuando n tiende a 0 y n tiende a infinito. dn por f de x sobre dx a la n. X es igual a 0. X menos 0 a la n sobre n factorial.
Sea x0 elemento R un punto arbitrario en el dominio de f en el que se tiene el valor de la función y de las derivadas hasta el orden n. De esta forma podemos decir que el valor de la función para un punto x determinado en su dominio puede aproximar utilizando el siguiente polinomio. Podemos utilizar la siguiente imagen para poder ver un ejemplo de lo que nos dice el teorema. Como podemos ver en la imagen, la curva negra es la curva real que se quiere aproximar, siendo esta la curva f de x inicial, que es el primer término que se tiene en la serie. Al ver la imagen se puede ver cerca del punto x inicial, que es igual al punto 9, y es evidente que cerca del punto esta constante termina dando el valor de f de x. La línea verde que podemos ver es el segundo nivel de aproximación que podemos ver en el ejemplo, la cual se aproxima a la función como una línea recta, quedando muy claro que el dominio en el que la función se aproxima aumenta en comparación al naranja. Sin embargo, sigue siendo muy limitado alrededor del punto x inicial es igual a punto 9. La curva amarilla es el tercer nivel de aproximación, la cual podemos ver que se aproxima a la curva como una parábola. Aquí también podemos ver que la aproximación es realmente mejor, ya que esta solo falla en los extremos de la curva real. Por otro lado, vemos que el cuarto nivel de aproximación es un polinomio que está indicado por el color azul. Como se puede ver en el ejemplo, se trata de una curva perfecta y se encuentra abajo de la curva negra. En este nivel, si se aumenta el dominio, veremos que también falla, tal y como se puede ver en la imagen. Pero esto puede ser resuelto simplemente aumentando el orden de expansión. Ejemplo, queremos buscar el segundo orden de la aproximación de Taylor de la función f de x en un punto x es igual a 0. F de x es igual a 2x cúbica menos 4 logaritmo natural de x. Hacemos las derivadas pertinentes de la función f de x. Teniendo en cuenta la primera derivada, que viene siendo f de x es igual a 6x cuadrada menos 4x a la menos 1. Segunda derivada, f de x es igual a 12x más 4x a la menos 2. Sustituimos x0 igual a 1 en f de x, la f de x primera derivada y f de x en la segunda derivada. En la fórmula original nos queda f de x, que es 1, que viene siendo es igual a 2 por 1 al cubo menos 4 por logaritmo natural de 1 igual a 2. La primera derivada es igual f de x, que tiende a 1, es igual a 6 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 a la menos 1, que viene siendo igual a 2. En la segunda derivada, f de x es igual a 12 por 1 más 4 por 1 a la menos 2, viene siendo igual a 16. Una vez tenemos el valor de las derivadas en el punto x0 igual a 1, lo sustituimos en la aproximación de Taylor. F de x se aproxima a la sumatoria de n igual a 0 a n. F a la n por x a la 0 por x menos x a la 0 a la n. F de x aproxima la sumatoria de n igual a 0 a n igual a 2 por f a la 2 por 1 por x a la menos 1 al cuadrado. F de x aproxima f1 más la primer derivada f1 por x a la menos 1 más la segunda derivada, que es f1 entre 2 factorial por x a la menos 1 al cuadrado, que esto viene siendo igual f de x aproxima a 2 más 2 por x menos 1 más 16 entre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, que viene siendo igual a 2 más 2x menos 2 más 8x al cuadrado más 8 menos 16x. Arreglando un poco el polinomio, f de x se aproxima a 8x cuadrada menos 14x más 8. La comprobación de valores. La aproximación de Taylor será adecuada cuando más cerca x0 esté entre los valores. Cuando x0 es igual a 1, la función original sería x es igual a 1. Esta quedaría f
F1, que vendría siendo igual a 2 por 1 al cubo menos 4 por logaritmo natural por 1 igual a 2. Aproximación de Taylor cuando x0 tiende a 1. Esto aproxima es 8 por 1 al cuadrado menos 14 por 1 más 8 igual a 2. Cuando x0 tiende a 1,05, esto es igual a 2 por 1,05 al cubo menos 4 por logaritmo natural de 1,05, que viene siendo igual a 2,120089. La aproximación de Taylor cuando x0 es igual a 1,05 es igual, aproxima a 8 por 1,05 al cuadrado menos 14 por 1,05 más 8 es igual a 2,12. Cuando x0 es igual a 1,10, esto es igual a 2 por 1,10 al cubo menos 4 por logaritmo natural de 1,10. Esto es igual a 2,280759. La aproximación de Taylor es igual a aproxima 8 por 1,10 al cuadrado menos 14 por 1,10 más 8 es igual a 2,28. En el primer caso, cuando x0 es igual a 1, vemos que tanto la función original como la aproximación de Taylor nos dan el mismo resultado. Esto se debe a la composición del polinomio de Taylor que hemos creado mediante las derivadas locales. Estas derivadas se han evaluado en un punto concreto x igual a 1, x0 igual a 1, para poder obtener un valor y crear el polinomio. Entonces, cuando más alejado de ese punto concreto x0 igual a 1, menos apropiada será la aproximación para la función no lineal original. En los casos donde x0 igual a 1,05 y x0 igual a 1,10, hay una diferencia significativa entre el resultado de la función original y la aproximación de Taylor, pero la diferencia es muy pequeña, ¿no? Aquí la representación del polinomio de Taylor. Si empleamos los extremos donde la aproximación se aleja de x0 igual a 1, a simple vista nos puede parecer insignificante, pero cuando estamos trabajando sobre la gráfica y haciendo aproximaciones es muy importante tener en cuenta como mínimo los 4 primeros decimales. La base de las aproximaciones es la precisión. Aplicaciones. Entre las aplicaciones, esta fue utilizada para poder conocer la forma del movimiento de una cuerda vibrante, algo que fue reproducido por primera vez con éxito al aplicarse los principios mecánicos. La expansión de Taylor generalmente se aplica en activos y productos financieros, los cuales su precio se expresa como una función no lineal. Por ejemplo, el precio de un título de deuda a corto plazo es una función no lineal que depende de los tipos de interés. Otro ejemplo serían las opciones donde tanto los factores de riesgo como la rentabilidad son funciones no lineales. El cálculo de la duración de un bono es polinomio de Taylor del primer grado. Conclusión. El teorema de Taylor es un resultado muy interesante del cálculo diferencial y demuestra que cualquier función puede ser aproximada con precisión arbitraria por una suma infinita de potencia. El teorema de Taylor tiene su significado muy profundo relacionado con la localidad y la derivada. Se dice que la derivada de una función es una propiedad local y es por esto que la aproximación basada solo en una derivada es buena solo localmente. Pero a pesar de esto, órdenes superiores de derivada permiten obtener información no local sobre la curva. Así que a pesar de que la derivada es una propiedad local, aplicaciones sucesivas de esta permite obtener información de toda la curva, inclusive de su información en el infinito. Esto es algo maravilloso. Bueno, pues el siguiente tema son derivadas parciales y estas son derivadas respecto a alguna variable con estos manteniéndose constantes. Y esto se entiende mejor con un pequeño ejemplo que está aquí, que van a ser varios en realidad, pero el primero de ellos es este. Y aquí lo que tenemos que hacer pues es separar entre variables y constantes. En este caso nuestras variables, como vamos a estar trabajando, van a ser con x, son las que se muestran en rojo. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que derivar la variable y juntar las constantes. Entonces pues así es como quedaría 3y
y de la derivada de la primera variable es 3x al cuadrado, y se juntan las dos constantes, 2y al cuadrado, y la derivada de esta variable de x al cuadrado. Y aquí pues 3y es 0, ¿no? Entonces, pues como resultado tenemos que nos da 9x al cuadrado y menos 4xy al cuadrado. Como siguiente ejemplo, ya es un poco diferente. Aquí son las exponenciales. Aquí tenemos esta pequeña ecuación y es igualmente, nada más que tenemos que recordar una regla que es muy importante para las exponenciales, ya que cuando se deriva aquí se deja toda la ecuación y se deriva la exponencial, pero se deja aparte. Entonces aquí pues hacemos lo mismo que el ejemplo anterior, ¿no? Constantes con constantes y se deriva la variable, ¿no? Entonces pues aquí se queda la primera parte igual y se empieza a derivar a partir de la segunda parte, ¿no? Entonces quedaría que se juntan las constantes, quedaría 2, luego la derivada de la variable x al cuadrado, 2x más pues la constante, ¿no? Sería x por 1. Y aquí tenemos el resultado, pues es un poco sencillo esto, la verdad. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo que es una derivada de división. Y para eso tenemos que conocer una regla muy importante que está aquí en esta esquina. Y ya una vez conociendo esta regla podemos avanzar. Aquí en este problema nos pide la derivada de x. Y pues como dice la regla tenemos que multiplicar el de abajo por el de arriba. Por aquí, el de arriba está multiplicado por sí mismo. Entonces si es positivo, va a ser positivo. Si es negativo, por negativo va a ser positivo. Entonces, aquí tenemos que se multiplica el de arriba dos veces, entonces aquí va a ser positivo, menos el de arriba por el de abajo, y el de abajo está multiplicado por sí mismo, entonces el de abajo es negativo, entonces este va a ser positivo, y el de abajo al cuadrado. Y aquí tenemos el resultado, pues se simplifica, x más y menos x menos y, se quitan las x y nos queda 2y entre el de abajo, ¿no? X más y al cuadrado, y así quedaría esta derivada. Entonces aquí tenemos el cuarto ejemplo que sería una derivada de poco diferente que sería entre seno y coseno. Pues aquí tenemos esta función, ¿no? Y aquí tenemos que recordar una regla muy importante que sería si es seno pues se cambia a coseno y se multiplica por la derivada del ángulo. Entonces aquí tenemos esta función, entonces es seno, se cambiaría a coseno, entonces el ángulo se deja igual y se multiplica por la derivada del ángulo. Y aquí como tenemos variables y constantes, como los ejemplos anteriores, solamente se multiplica el 3 por la variable x y derivada de esta constante de 2y al cuadrado, pues se cancela, ¿no? Porque no se tiene con qué multiplicarse. Entonces quedaría coseno por 3x más 2y al cuadrado por 3. Y ya solamente acomodamos datos y nos quedaría 3 coseno por 3x más 2y al cuadrado. Entonces tenemos aquí el siguiente ejemplo que sería trabajando con logaritmo natural. Entonces tenemos que es logaritmo por x al cuadrado más y. Entonces aquí siguiendo la regla que tenemos en la esquina derecha superior, pues tendremos que el logaritmo es igual a 2x, que es la derivada de la variable de x al cuadrado entre pues lo que es la función que está en el logaritmo, ¿no? Y esto sería pues muy sencillo y este sería el resultado, 2x entre x al cuadrado más y. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo 6, trabajando con regla de cadena. Bueno, pues tenemos esta pequeña función que nos pide derivar igualmente la derivada de x, función x, y pues aquí el primer paso es derivar la función del exponente, ¿no? Entonces se baja el exponente igual, pero al estar trabajando al exponente que ya teníamos se le resta 1 y la función que tenemos en medio se queda exactamente igual.
Después el segundo paso es derivar dependiendo de las variables y constantes. Entonces aquí es igual que los ejemplos anteriores. Se multiplica la variable x por la constante, ¿no? Entonces nos queda que es 5 por 2x más 3y. El tercer paso es, ya que tenemos las dos funciones, tenemos que multiplicar el 5 que anteriormente era nuestro exponente, lo tenemos que multiplicar por la segunda función con la que estamos trabajando. Y por eso nos queda 3x más 15y por x al cuadrado más 3y menos y al cubo a la cuarta. Esta segunda parte de la función que estamos trabajando ya al final es la misma parte de la primera función derivada. Sencillo. Siguiente ejemplo tenemos trabajando con raíz cuadrada y aquí tenemos una función, ¿no? Igualmente vamos trabajando con sacando la función de x. Entonces, primer paso, pues determinar la variable x, ¿no? Que es la que está en rojo. Después, como ya habíamos visto en otros problemas y a lo largo del curso, cuando tenemos una raíz cuadrada, esto se cancela y se pone un exponente de un medio. Y pues, como en el ejercicio pasado, cuando tenemos un exponente, este se multiplica por la función o sea, se queda igual. Y el exponente se le resta 1, entonces tenemos que es menos un medio. Pues para sacar la segunda parte de la función, pues tenemos que derivar la variable x al cuadrado y la constante que venía siendo 3 por y pues y al cuadrado se cancela, ¿no? Porque no tiene con qué. Entonces, pues ya con esa derivada tenemos que es 6x y. Entonces, ya obteniendo este dato, este 6y se multiplica por un medio y por eso es que nos queda 3y entre 2 a la raíz cuadrada de la función principal que teníamos. Y este 2 sale porque se usa el denominador del 1 medio, en este caso el 2, por la raíz cuadrada de la primera función. Y este sería el ejemplo 7. Ejemplo, tenemos derivada trabajando con producto y trigonometría. Pues aquí tenemos este pequeño problema, ¿no? 6x al cuadrado por coseno de y al cubo. Bueno, entonces, primero pues determinar variables, que sería aquí x al cuadrado. Entonces, pues esto es igualmente sencillo, ¿no? Se deriva y se aparta pues la variable x al cuadrado. Entonces esto nos queda que es 6 coseno de y al cubo por la derivada de la variable. Entonces ya que tenemos estos dos, se simplifican y se multiplican pues, y nos quedaría 12x por coseno de y al cubo. Por último tenemos lo que son las aplicaciones de las derivadas parciales, y pues estas son muy útiles en el cálculo vectorial y la geometría diferencial, ya que cuando se obtiene la magnitud A de diversas funciones de diversas variables, o sea, se obtiene la derivada, también se obtiene la pendiente para esa función, y pues asimismo la paralela al eje de la incógnita respecto a la derivada que se ha hecho antes.